Muy bien, muchas gracias a la doctora Cermeño. Pasamos el tiempo, pero obviamente que vamos a continuar con el módulo de preguntas y respuestas para aprovechar este simposio y aprovechar la calidad de nuestros ponentes que tenemos, ¿verdad? Todos expertos en motilidad gastrointestinal. Eh, yo le quisiera preguntar a todo el panel, empezando por el doctor Cos, eh, y hacer un comentario sobre la nueva clasificación de Chicago 4. Eh, una de las ventajas, no sé lo que tú me digas, Enrique, es la estandarización de las técnicas con esta clasificación de Chicago 4, que desde que nosotros empezamos a hacer manometría convencional, ¿verdad? A donde había muchas fallas en los diagnósticos, sobre todo de acalasia o de obstrucción al flujo de la unión esofagogástrica, e inclusive llegaban a operar a pacientes con este tipo de trastornos por no diagnosticarlos. Con el tiempo ha ido mejorando, obviamente, el diagnóstico con las nuevas tecnologías, principalmente la manometría de alta resolución, y inclusive a veces unos expertos en motilidad tenían una marca de equipo Medtronic, otra tenían Diversatec, antes Sangil, y no sabían estandarizar. Yo creo que ahora con esta clasificación se ha estandarizado más las técnicas de manometría esofágica. Sí, Tomás, muchas gracias. Creo que el camino de este tipo de clasificaciones está encauzado siempre a que todos utilicemos el mismo lenguaje y podamos tener diagnósticos que puedan ser intercambiables. No obstante que, por ejemplo, alguien se diagnostique con un trastorno motor en Jalapa o en Mérida o en Tijuana, pues pueda ser llevado a un tratamiento porque es confiable ese reporte, ¿no? O sea, es algo que se necesita, como en todo lo que hemos visto en reflujo que mencionó Luis, ahora con la clasificación de Londres que mencionó Carla, las guías de intestino que se mencionó por Mercedes, todo esto siempre trata de homogeneizar la forma de cómo se aborda y diagnostica este tipo de problemas, en particular en la clasificación de Chicago, pues va muy dirigida ahora a que se tomen también decisiones clínicas con base a los hallazgos manométricos. Entonces creo que definitivamente esto le hace un valor agregado a tener este tipo de guías, ¿no? Inclusive ahora me llama la atención, no sé si desde Chicago 3 ya estaba se realizaba los tragos en posición supina y de pie, pero no de forma estandarizada, ¿verdad? Como ahora para hacer mejor el diagnóstico, ¿no? Bueno, eso también de hecho fue una de las partes más controversiales de la clasificación, dado que te puedo decir que en laboratorios de motilidad asiáticos, algunos europeos, la opción es hacerlo en posición sentada, mientras que muchos de los americanos proponen entonces la posición supina. Y hubo un debate ahí de lo fisiológico y no fisiológico de seguir haciéndolo en posición supina, y bueno, por eso se optó porque se ingresara a esta nueva clasificación ahora el protocolo para poderlo hacer en posición sentada siempre y cuando se usen los valores normales para esa posición. Y ya para terminar con lo que es clasificación de Chicago 4, eh, la automatización de las técnicas de manometría de alta resolución ya están teniendo en cuenta, como en algunos softwares de endoscopía, la inclusión de inteligencia artificial. Hay algunos trabajos que sí han tratado de evaluar la capacidad del software contra las de expertos. Es bastante adecuada. En términos de inteligencia artificial, no hay al menos a que tenga reporte de algo que ya esté pasando así. Sin embargo, el software en las más de las veces puede llevar a cabo una buena clasificación. Pronto
las nuevas versiones de la clasificación de Chicago se van a adjuntar a los softwares de las diferentes tecnologías que hay disponibles, estado sólido y perfusión. Y bueno, eso va a ayudar a poder clasificar mejor. Sin embargo, es algo que necesita más estudio, que si el software es capaz de que por sí mismo pueda llevarnos al diagnóstico, pero yo podría anticiparte que se requiere mucho también de la preparación y el entrenamiento de las personas para hacer la interpretación correcta. Sí, como en todo en medicina, ¿no? La individualización, inclusive los estudios adicionales que sugieren ahora como el esofagograma minutado, el FLIP en su caso, pero sobre todo el interrogatorio adecuado, ¿no? Que también toma mucho en cuenta también esta clasificación para tener en cuenta los síntomas. Así es. Este, para Luis Valdovinos, ¿qué para llevar a casa, en algún momento dado, cómo haces tú el step up o el ascenso de tratamiento para reflujo gastroesofágico y en qué punto, como tú mencionabas en tu plática, consideras, bueno, falla tratamiento? Lo que vemos la mayoría de los gastroenterólogos cuando nos llegan los pacientes al consultorio es que uno de los problemas principales es que los pacientes no se toman el inhibidor de bomba de protones mínimo 30 minutos antes del desayuno y obviamente en qué momento subes a doble dosis o finalmente en qué momento haces tú ya estudios de motilidad, como tú dijiste, con IVP o sin IVP. Bueno, definitivamente es una pregunta muy interesante el step up del IVP. Hay que recordar siempre la frase del doble, diferente y dividido, ¿no? Cuando un paciente no responde a una dosis normal, ¿qué podemos hacer? Una de las dos, o doblar la dosis, por ejemplo, una dosis convencional de omeprazol es 20 miligramos, le podemos dar 40 miligramos o si ya está en 40 miligramos, dividir la dosis, pasarla a una en la mañana y una en la noche. Es mucho mejor definitivamente dividir la dosis que doblar la dosis, porque se ha demostrado que con esto mantienes más tiempo de pH intragástrico alcalino. Respecto a cambiar IVP es importante por los polimorfismos, entonces por eso está la parte diferente, pero bueno, si ya intentaron, típicamente el paciente al gastro nos llega porque ya fue con 3 gastros y ya no solo tomó uno, tomó 5 IVPs diferentes y el paciente no tiene mejoría de síntomas. Es importante, si este paciente no tiene diagnóstico objetivo de reflujo, ¿qué quiere decir esto? El paciente no se le ha hecho nunca una endoscopía, una manometría, ¿qué hay que hacer? Suspender el IVP y hacer endoscopía y probablemente pHimetría en el paciente. Si el paciente sale positivo, ahora sí vamos a ajustar el tratamiento, volverlo a dar bien y dejar al paciente con IVP. Hay que recordar que el IVP tarda 7 días para hacer su efecto. Si después de 8 semanas con un tratamiento adecuado el paciente persiste con síntomas, a este paciente hay que hacerle una pHimetría. La mayoría de las veces o la mayoría de las ocasiones se trata de una sobreposición, si fue positivo el primer estudio, y un trastorno funcional con una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y en la minoría de las ocasiones se trata de un reflujo refractario. Como les demostré en los 2 estudios que se han hecho en reflujo realmente refractario, la minoría de los pacientes son realmente refractarios. La mayoría tiene una sobreposición entre un problema funcional y un problema de reflujo real. No sé si con eso respondo a la pregunta, Tomás. Sí, muy bien, Luis. Muchas gracias. Para el doctor Ramón Nogueira, definitivamente en dispepsia vimos muchos casos, igual como decía el doctor Valdovinos, con sobreposición. No sabemos si es, como dice la pregunta, si es funcional, si es trastorno motor, si es helicobacter o alguna otra causa orgánica. ¿Qué tan frecuentemente se utiliza como apoyo el gamagrama de vaciamiento gástrico para estos pacientes y qué puede modificar esto el tratamiento? O sea, el uso de, sobre todo, procinéticos. Hemos visto que eventualmente, como usted comentaba en su plática, no siempre hay buena respuesta a los tratamientos y inclusive utilizando el aumento de costo
del gamagrama no se utiliza tan frecuentemente en nuestro país y de hecho no se cuenta con esta técnica de diagnóstico en todas las ciudades. No sé si entendió mi pregunta. Sí, sí, se entiende muy bien. Lo que no sé si me escuchen ustedes, porque estoy dando cuenta de que no se oyó casi nada de lo que dije. Sí se escucha claro, sí se escucha claro ahorita. Lo habitual en un medio subdesarrollado como el nuestro y con la frecuencia de la dispepsia de tipo molestia postprandial, que esa es la que necesitaríamos averiguar si el vaciamiento gástrico es normal o no, lo habitual es empezar con el procinético y en el paciente, que además en México tenemos una cantidad de procinéticos, no sé si fue Luis Valdovinos el que lo mencionó, monstruosa. Tenemos a lo mejor 20 diferentes. Probar con un procinético es lo más típico. Por lo que tú estás diciendo, Tomás, porque no hay en todos lados, yo diría que son muy pocos los laboratorios que pueden hacer vaciamiento gástrico, ya sea por medios radiactivos o por otros medios. Entonces, manometría gástrica hay muy pocos aparatos en México. Entonces, lo habitual es intentar un tratamiento. Muchos pacientes mejoran y en los que no mejoran, lo que yo hago es darlos a la ciudad de a que es un poco, pero que sean bien estudiados. Porque los que verdaderamente tienen una alteración de la normalidad requieren otro tipo de muy bien. Sí, realmente algunos pacientes y llegan con recetas de inclusive 3 o 4 procinéticos juntos eventualmente y bueno, inclusive no se les ha descartado, no se sigue el seguimiento adecuado de organicidad, sobre todo cuando hay síntomas de alarma o de acuerdo a la edad, obviamente descartar organicidad y ya luego pasar a las siguientes etapas de tratamiento. Sin embargo, algunos obviamente terminan utilizando neuromoduladores para su manejo, o pacientes con neuropatía que no responden bien a tratamiento. Muchas gracias, doctor Nogueira. En cuanto al... Me hacen unas preguntas del público, son sencillas, pero pues hay que aprovechar esto. Me hace una pregunta relacionado con dispepsia, por ejemplo, relacionada con gastritis asociada al Helicobacter pylori. ¿Al cuánto tiempo se debe de hacer, después de erradicar el Helicobacter pylori, si quieren aclarar esta parte, se debe de hacer pruebas de confirmación después del tratamiento con antibióticos? Eso para una pregunta del público. Hay que esperar unas semanas y buscar el Helicobacter con pruebas de las que aparece el microbio, no anticuerpos. Los anticuerpos en la sangre no van a ayudarme a averiguar si se erradicó o no. El Helicobacter, los métodos más sencillos a veces no están a nuestro alcance, como por ejemplo el antígeno fecal, más frecuente, lo más fácil que tenemos, las pruebas rápidas de la ureasa para lograr una muestra de gástrica. También en muchos lugares hay las pruebas de aliento que pueden ayudar a comprobar que el Helicobacter se fue o no. La verdad es que muchos de los casos de dispepsia asociados al Helicobacter no son por culpa del Helicobacter, ni se quitan al Helicobacter. O si a esa persona, por el motivo que sea, se le buscó el Helicobacter y se le encontró, está más que justificado tratar de erradicarlo. Pero si no hay datos en el estudio endoscópico a favor de úlcera o gastropatía o gastritis intensa, ni siquiera hay razón para buscar el Helicobacter, porque lo vamos a encontrar en muchísimas personas que no tienen esmatópico.
muy bien, doctor Nogueira. En relación a la plática sobre síndrome intestino irritable, este, eh, con la doctora Amieva, en la última guía, los gastroenterólogos desde hace algún tiempo estamos utilizando mucho o restringiendo los carbohidratos fermentables en la alimentación. Realmente se están vigilando, modificando las dietas de FODMAPs y si esto tiene realmente en las últimas guías alguna modificación para estandarizar también y evitar pues limitar los carbohidratos fermentales, galactanos, fructanos, etcétera, ¿no? Lácteos, etcétera. Las dietas con FODMAPs realmente se deben de seguir utilizando, o ¿qué dice la evidencia científica en la actualidad? Pues muy buena pregunta. La realidad es que la dieta con FODMAP sobre todo se recomienda en pacientes donde predomina la distensión. Y como les comentaba, no podemos hacer una dieta tan restrictiva por mucho tiempo. Se ha visto que hay una reducción en la diversidad microbiana y lo cual tampoco es bueno. Entonces lo que se recomienda es hacer estas tres fases, ¿no? Darle una lista al paciente, tratar de restringir, sobre todo cuando están muy sintomáticos, restringir por 15 días esta dieta y después empezar a hacer reintroducciones parciales y al final hacer una terapia personalizada. Entonces, el paciente, los FODMAPs que ya detectó que le van a generar distensión o malestar, pues ya sabe que esos alimentos le van a caer mal. Eso también limita la cantidad de estrés o ansiedad que puede presentar antes de comer. Saber que si los consumen, pues se va a distender o se va a sentir mal. Y nada más tratar de limitar los alimentos para los alimentos que se han detectado que le caigan mal. No se puede hacer dietas tan restrictivas por tanto tiempo y la realidad, la evidencia muestra que los pacientes tampoco siguen la dieta. Muchas gracias, doctora Mier. Y bueno, para la doctora Cermeño, ¿cuándo realmente está indicada la manometría anorrectal? Realmente en nuestro país, como vemos, existe un uso y abuso de laxantes, ¿verdad? Inclusive de los últimos tratamientos de última generación, como linacotide, lubiprostona, y los pacientes muchas veces, bueno, desde el punto de vista clínico son catalogados con síndrome de intestino irritable con estreñimiento, o eventualmente uno de los diagnósticos tal vez que nos puede ayudar más a tener un diagnóstico de certeza en la manometría anorrectal es la disinergia de piso pélvico y que se están dando tratamientos innecesarios. ¿Cuál sería su recomendación para igual también escalar para llevar a casa los tratamientos para estreñimiento o trastornos anorrectales, ya sea con laxantes osmóticos o los tratamientos que están dando actualmente, o utilizar la manometría anorrectal con los criterios actuales de Londres, ¿verdad? Bueno, específicamente los pacientes con estreñimiento, si no responden a terapias iniciales, obviamente debimos haberles hecho un tacto rectal, que eso, aunque no nos dé el diagnóstico, sí nos va a brindar demasiado como puntos a favor de si tiene o no tiene disinergia el paciente. Entonces, si nosotros en el tacto rectal sospechamos que el paciente tiene una disinergia, realmente el estudio de manometría, si haya tomado medicamento o no, pues está indicado. ¿Por qué? Porque muchas veces, por más medicamentos que le demos, y el paciente tiene diagnóstico de disinergia, requiere obviamente de terapia de biorretroalimentación. Entonces, uno sería cuando el tacto rectal nos orienta que el paciente puede tener diagnóstico de disinergia, y dos, cuando a pesar de los tratamientos iniciales el paciente no responde a este tipo de medidas, estaría indicado realizar tanto la manometría anorrectal como la prueba de sensibilidad y la prueba de expulsión del balón, específicamente hablando de los pacientes que tienen estreñimiento. Sí, porque finalmente varios de estos pacientes van a responder bien cuando se diagnostica disinergia a biorretroalimentación.
y evitar tratamientos innecesarios y por largo tiempo, y inclusive algunos con efectos secundarios, ¿verdad? Exactamente, sí. Muy bien. Bueno, con esto terminamos nuestro módulo de preguntas y respuestas. Le agradezco a todos los ponentes su participación, su excelente plática. Contamos con expertos en motilidad de primera línea y pues muchas gracias por la participación en este módulo 1 de trastornos funcionales del aparato digestivo. Un abrazo y saludos a todos. Perfecto, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Nos vemos, bye.